Bueno, muchas gracias Beatriz, muchas gracias Tomás y muchas gracias Carlos por este espacio. Yo quisiera quedarme hablando sobre dos temas que son tan simbólicos y tan importantes en la elección que se va a dar la primera instancia en marzo, la segunda en mayo y la tercera en junio. En marzo las parlamentarias y en mayo la primera vuelta y en junio la segunda. Como es la cláusula Petro que refleja exactamente lo que está sintiendo el empresario de lo que puede pasar en Colombia. Petro hoy la desechó y dijo que eso es una equivocación. No, es un sentimiento importantísimo que tiene mucha gente. Otra cosa que pasó hoy en Venezuela, donde le entregaron todos los bienes del Nacional de Caracas a Diosdado Cabello después de una demanda, para que la prensa colombiana entendiera lo que es y lo que está en juego. Porque no lo ha entendido, porque esta no es una elección igual a las otras. No, me voy a ir a Ucrania, porque creo que lo que está pasando en el mundo y el contexto internacional que hoy hay en estas elecciones es totalmente distinto y puede cambiar el resultado. Porque la América Latina de hoy es una América Latina distinta, inclusive a la de hace 4, 8 o 12 años. Porque hoy hay un bloque autoritario que necesita, consolidado y creciente, que necesita a Colombia como parte fundamental en la ampliación de su estrategia. Porque hoy ya lo que se ve es una China, una Irán, una Turquía, una Rusia, jugando de manera clara en la región, en una guerra asimétrica política militar, que sufre y que tiene su epicentro en Colombia, pero que no empezó ahora, empezó en las protestas del 2019. Y que no se ha visto esa amenaza en su verdadera dimensión. ¿Y por qué traigo Ucrania? Porque el señor Putin quería jugar a una cosa que no le salió. Lo de Ucrania no le salió bien, entiende que el costo de avanzar aún más es gigante, pero eso lo único que hace es incentivarlo para crear otras opciones de poder que le facilite ese proceso de negociación que están en América Latina. Lo que vamos a ver en los próximos años es a una Rusia, no nos debemos preocupar de sus misiles o de sus aviones o lo que le están vendiendo a Venezuela, como hoy lo dijo el presidente Duque. Mucho más preocupante es lo que hacen con sus computadores. Ahí es donde está la simetría de la guerra y ahí es donde está lo que ellos pueden generar en estos próximos meses y tener un efecto importantísimo en la campaña. La asistente, la subsecretaria de Estado, Vicky Nuland, está en Colombia hablando precisamente de eso. Gracias a Dios se han demorado. Esa visita ha de ser hace rato. Pero bueno, mejor que estén ahora. Lo importante es qué van a hacer. Porque es que no es solo lo que usted puede hacer hackeando las bases de datos, etcétera, sino lo que usted puede hacer creando el desorden en redes sociales, que fue lo que hicieron en el año 2019. Las protestas en Ecuador, en Chile y en Colombia desde 2019 y 2020 no fueron algo en abstracto. Cuando uno mira lo que pasó en Chile, que 2 años después tiene el efecto que tuvo, fue algo tremendamente organizado. El Partido Comunista y grupos anarquistas que siempre han estado asociados a la antigua Unión Soviética, a la hoy Rusia, a través de ese histórico trabajo y de ese histórico proceso que tuvieron con el Comintern, actuaron. Uno no quema una línea de metro en una noche si no está organizado. Cuando uno mira todas las redes sociales que estaban entrando en Chile en ese momento, eran redes sociales que estaban o en Ucrania o en Europa. Adivine quién maneja eso. Entonces, uno empieza a entender que ya hay una guerra asimétrica que conecta a este bloque con lo que pasa en el mundo y por eso vuelvo a lo de Ucrania. Porque yo sí creo que lo que está pasando en Ucrania va a tener un efecto muy importante en América Latina en términos de qué va a hacer Rusia en la región. Hoy la embajada rusa en Colombia es más grande que la embajada rusa en Inglaterra. Adivinen. ¿Son diplomáticos? No. Entonces, tenemos que entender que el contexto cambió. Y el contexto internacional va a ser fundamental para poder decidir la elección del 2022, sobre todo la presidencial.
Si Venezuela mete 100 o 200 millones de dólares en compra de votos, cambia el resultado de la elección. Y no me cabe la menor duda que Cuba lo está pensando, que Rusia lo está pensando, que Venezuela obviamente lo está pensando, y ya tenemos clarísimo que el señor Petro dijo, si yo soy presidente, inmediatamente reconozco a Maduro. Entra y se alinea directamente ya con ese bloque autoritario que se está consolidando en América Latina. Entonces, lo primero es que tengamos en cuenta el entorno internacional y el caos y el efecto que pueden causar. Y lo segundo que quería hablarles hoy es, ¿qué está pasando en estos momentos? Sí, hay 20 candidatos, no sé cuántos. Sí, están todos hablando, nadie se une. Pero vienen 2 etapas de elecciones. La primera que es este momento con las elecciones parlamentarias y lo que viene después. Y en las elecciones parlamentarias le decía yo al Partido Centro Democrático, ustedes tienen que polarizar. Ustedes, el único partido que se puede convertir en, y que ha sido además, y ya ha pagado el costo, de ser barrera del populismo y del castrochavismo, frase de Álvaro Uribe Vélez, es el Centro Democrático. Recojan eso en estos momentos. Planteen que somos la única barrera de contención. A ver si logramos que esos 3, 4, 5 millones de votos de gente que está realmente preocupada, con razón además, dice, yo necesito empezar a ponerle un dique a esto, y es en la elección parlamentaria. Vamos a ver si en este mes que quedan, mes y medio que quedan, mes y una semana, logran mandar ese mensaje, porque yo creo que si el Centro Democrático pasa de los 20 senadores a los 30, 35, que puede, si hace esa campaña como tiene que ser, agresiva, para que ese temor que hoy existe genere el efecto político que pasó en Chile. Porque es que en Chile, en la primera, en la elección de Congreso, la derecha se quedó con la mitad. ¿Y por qué? Porque la gente tenía miedo. Y yo creo que ahorita ese es el mensaje que hay que mandarle a los colombianos. Sí, tengan miedo. Y los únicos que han defendido esta democracia es el Centro Democrático. Los demás se acuestan con el que sea con tal de sacar un voto. Y creo que ahí está el mensaje importante que el Centro Democrático tiene que hacer durante el próximo mes para poder lograr ese brinco cuantitativo y cualitativo que genera esa barrera de contención y que sin duda transforma lo que va a pasar los 2 meses siguientes. ¿Y qué va a pasar los 2 meses siguientes? Van a quedar 5 candidatos o 4 candidatos. Va a quedar Petro, que tiene un 27%, un techo. Yo creo que está sufriendo un fenómeno brutal de desgaste también. Por eso está tratando de reciclarse yendo donde el Papa y hablando con, perdóneme, yo sea así de franco, con el vagabundo del Zapatero. Que eso parece un chulo que lo único es que chupa sangre donde puede sacar plata. Y sí, yo soy así de franco porque sí creo que es así. Pero está buscando ese oxígeno. El segundo es Rodolfo Hernández, ex alcalde de Bucaramanga, fenómeno político interesantísimo, con un discurso nuevo, con una desfachatez que le llega al colombiano, y ahí está de segundo, con Ingrid Betancourt. Hace 1 mes cuando se saltó Ingrid, yo que dije, uy, esta señora se va a disparar, no, todo el mundo, usted está loco, esa no es. Ahí va de tercera, también tiene un discurso fresco, no sabemos qué es ni para dónde va, pero ahí está. Y después vienen los demás. Ahí quedará uno de la famosa coalición de la esperanza, que debe ser Sergio Fajardo. Ahí debe quedar otro de la coalición de alcaldes y exgobernadores, que no sabemos quién va a ser, y Oscar Iván Zuluaga. La única manera como Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático puede subir es si el Centro Democrático asume esa posición y pasa a tener 30, 35 senadores, y ahí tendría un espacio político nuevo y distinto y una fuerza de dejarse contar. Pero es que parece que la gente tuviera vergüenza de decir soy de derecha. Yo defiendo estas libertades. Yo defiendo este escenario. Afortunadamente mi hijo no, mi hijo sí está haciendo una campaña que dice yo soy la nueva derecha. Una derecha respetuosa, una derecha de libertades, pero una derecha que defiende estas libertades, y me parece que me parece un valor gigantesco, porque resulta que en Colombia les da vergüenza decir yo soy esto. Y creo que ahorita más que nunca eso se va a necesitar. ¿Qué puede pasar? Al final, y yo creo que a la primera vuelta van a llegar 3 candidatos o 4 candidatos máximo,
Y en la segunda vuelta, como lo dije yo en una entrevista, es todos contra Petro. Eso es lo que va a pasar. Por esa entrevista me llegaron no sé cuántas amenazas, pero yo ya estoy curado de amenazas. Porque allá la gente, que uno diga lo que piensa, pues ya genera esa reacción. Y yo finalmente estoy de cierta manera de acuerdo con lo que han dicho varios de los expositores acá. El colombiano es mucho más serio y mucho más pausado en ese momento y a esa hora de votar. Pero, no nos digamos mentiras, la narrativa la estamos perdiendo. Aquí la narrativa de que la democracia colombiana es una M, nos la están ganando, y no es cierto. Es la segunda democracia más antigua del continente, la más seria, la más respetuosa. Hombre, en la mitad de la guerra de Pablo Escobar, en los años 90, a Colombia, en vez de que hubiera un golpe militar, lo que pasó en Chile, en Argentina, en todos los otros países cuando vino esa violencia, hizo una constituyente. Vamos a cambiar la constitución para dar más derechos. Eso habla de un país serio. Eso habla de un país fuerte. No, nuestra democracia es una gran democracia. Pero es una democracia que tiene pues sus dificultades, y si vemos la dificultad que tuvo la democracia colombiana, americana, y que tiene hoy en día, pues uno dice nadie está curado de lo que pueda pasar. Ya Petro demostró que puede expropiar y que puede acabar contratos, como lo hizo con el contrato de la basura, y que puede pasarse por la faja eso que es la seguridad jurídica, y esa es la gran preocupación que hay. La narrativa de que somos el país más desigual tampoco es cierta, pero se la tragan entera. Entonces hay una narrativa, y creo que es importante, y pase lo que pase en Colombia, esa es la tarea que tenemos que hacer todos aquí en América Latina para contrarrestar la narrativa del Foro de Sao Paulo, que ahora tiene, digamos, ¿cómo diría? Lo que lava su imagen, que es el Grupo de Puebla. Hay que crear una nueva, hay que combatir esa narrativa para evitar que sigamos teniendo momentos de fragilidad como estos, que se sigue esa consolidación de ese bloque autoritario, porque estoy de acuerdo que hoy no es izquierda contra derecha, sino autoritarismo contra democracia. Y desafortunadamente esa narrativa lo que está favoreciendo es que el autoritarismo tenga un espacio político que debería serle absolutamente negado en América Latina. Sigo confiando en que el colombiano al final va a ser sensato, pero sí creo que estamos perdiendo la batalla en la narrativa, y si no logramos darle la vuelta a eso, más temprano que tarde vamos a ver que muchos de los países donde jamás pensamos pueda llegar un autoritarismo de izquierda puede llegar. Muchas gracias.